Con botiquín y sin él, con y sin cantimplora, nosotros seguimos esguilando los picos del picu. ¡Qué emoción y qué ganas! ¿Preparados? A por el picu. En juego 9.200 euros y conocéis perfectamente la sensación de estar aquí una y otra vez, Shaldos. Vamos a ver qué tal se da esta subida. Vamos a ver. ¿Quién va a ser portavoz de los dos? Pablo. Yo. Venga, pues Pablo portavoz. Os recuerdo que tenéis cantimplora, pero no botiquín. No botiquín. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo del occidente que empieza por Villa y limita el norte con Navia. Villallón. Villallón. Si tan segando y la hierba bajo los pies, ¿qué le hacen a Xurde? La hierba... Metiendo y prisa. Están llegando y la hierba bajo los pies. Sí. Metiendo y prisa. ¿Qué le hacen a sus de mete y prisa? No. No. ¿Qué letra llevaban las antiguas matrículas de Asturias? Oviedo, La O. Letra O. Muy bien. Puede ser la ciudad de la Alhambra o una fruta con el interior rojizo. Granada. Granada. Muy bien. ¿Qué animal es el yobu de mar? ¿El lobo de mar? Lobo de mar y un paisano. Y un marinero. Animal. Era un... Lobo de mar, ¿será una foca? Ahí. O el otro. La morsa. Una morsa. Mira, a ver, no sé. Bueno, vamos Ya, a por decir decir morsa algo, por porque decir algo. estamos- Morsa. No. ¿Cuál fue el primer largometraje de José Antonio Bayona rodado en Asturias? De José Antonio Bayona, El orfanato. Sí, puede ser. El Yo creo que orfanato. Muy bien. Y vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cuántas costillas tiene un ser humano? Las, 12. ¿Eran 12? 12 en cada lado. En cada lado. 12 en cada lado, 24. Muy bien. ¿En qué concejo puedes ver la estela de los cuetos y el dolmen de la mesa de los moros? Dolmen. No será el de Montareo, ¿no? Hay un. No. Llepa el interior. O llano o... ¿Cómo se llama? O Grandes de Salime o Pesoz. Sí, Pesoz, a ver. Pesoz. Sí, parece que me Pesoz. suena. No. No. ¿Qué boxeadora española ha revalidado el título de campeona de Europa en la categoría Super Gallo? Ni idea. Pasamos. No, Pepinela. No. A quien Dios no da fíos, San Mateo da un sobrín. ¿Sobre qué personaje se comentaba esta frase? Que Dios no da fíos. Mateo da un sobrín. Sí, no lo había oído nunca. Sobre un personaje Mateo. que no tuvo fíos. Ya, pues no sé, Pablo. No tengo ni idea. Un rey. Un rey que no tuvo hijos. Ya, pues no sé. No tengo ni idea. Uf. Pasamos. Felipe V. No. Que no sé si existe. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 33 segundos para la siguiente. Bueno, no pasa nada, y Cantimplora también suma 20 segundos. Sobre todo ahora centraos que llega el minuto de deliberación. Vale. Bueno, yo creo que te estás llegando y bajo los pies, que lo están echando de allí. ¿Puede ser? Sí, Que lo bueno, echen. habíamos dicho que metiendo y prisa. Pero no vale. yo mismo. Vale, que lo echen de ahí. Que lo echen. Vale. Oye, el concejo, la mesa Los Moros, esta Villar de Moros, era Valdés. Palacio, ¿sabes? El torrejón de Concejo Villar Valdés. de Moros. Eso está puede ser, sí. Canero, Trevías, Canero. que Vamos por a ahí. decir Valdés, que además es muy grande, el concejo. Sí. La bosedora no tengo ni idea. Ni idea. El animal, si no hay una morsa, será una foca. Es que otra cosa, lobo de mar. ¿Dijimos morsa? Dijimos morsa. Ya, no lo sé. Y lo de San Mateo tiene que ser un personaje de Oviedo. A quien Dios no da fíos, San Mateo da un sobrín. Bueno, calculo yo, porque San Mateo y por Oviedo. ¿Qué personaje será? ¿A qué personaje? A quien Dios no da fíos, San Mateo y da un sobrín. 3, 2, Idea. 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos allá con esa segunda ronda. Tenéis 33 segundos. En caso de error diré no, usad la cantimplora. Podéis dar otra respuesta sobre esa misma pregunta y se suman 20 segundos. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Empezamos por concejo. Bueno. Si no, Valdés, y si no pensamos. Y si no es Valdés, ¿qué decimos? Uf, no sé, no se me ocurre nada. Tineo. Vale. Bueno. El concejo Valdés. No, usad la cantimplora. Cantimplora. Tineo. Tineo. ¡No! San Martín del Rey Aurelio. Anda. Pues Pues para ahí no hubiéramos ido. Pues no. Ahí no iba a salir. Bueno, vamos a ver si salía alguna más. ¿Qué animal es el yobu de mar? La foca. La foca. Mm. Si están segando y la hierba bajo los pies, ¿qué le hacen a Xurde? Le están perjudicando, poniéndole trabas. Ah. Bueno,
¿Qué boxeadora española ha revalidado el título de campeona de Europa en la categoría Super Gallo? Tania Álvarez. Oí de ella, sí. Brutal. Además, súper joven. Sí. Aquí en Dios no hay desafío, San Mateo da un sobrín. ¿Sobre qué personaje se comentaba esta frase? Sobre Pinín. Lo decían Telva y Pinón indistintamente y lo decían muchas veces. No, yo eso no Es lo que es de esas cosas que te suenan y dices tú, pues sí que lo oí, pero no sé dónde. Bueno, nada. En juego 9.350 euros. Hoy los saldos llegan aquí con el botiquín. Os sigo llamando saldos. De vez en cuando se me escapa. Saldos saldinos. No pasa nada. Estamos en transición de nombre. Lo entendemos. Muy bien, menos mal. Si no. ¿Quién va a ser el portavoz? Hablo otra vez. Venga, yo. Venga, pues de momento no cambiamos fórmula. Muchísima suerte. 10 preguntas. Si las acertáis todas, pasamos a la cumbre. Y ojalá ni haya que usar botiquín ni nada. Pues vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Tai, donde está el conjunto etnográfico de Osteixois. Taramundi. Maravilloso Taramundi. Si surde tiene penques en la cara, ¿qué tiene? No, penques como no ¿Peques? sé. ¿Peques? ¿Cómo no sé, peques? ¿Peques? ¿O Eso no granos? sé. ¿O verrugues? Pues igual, no sé, lo que te parezca. Pero... Vamos a decir verrugues, porque peques no será. ¿Verrugues? Bueno. No, eso serían vejigas. Bueno, peques. ¿Peques? Peques. Sí. Muy bien. ¿En qué equipo catalán jugó Enrique Castroquini? En el Barcelona. Barcelona. Puede ser la escultura símbolo de Copenhague o una película protagonizada por Ariel. Es una La sirenita. 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 Muy bien. ¿Con qué palabra termina el himno de Asturias? Uy, Ocasiones. En todas las ocasiones. que la dejé de... La dejé de... ¿Con qué palabra? De coger. No. Bueno, si no lo pensamos, para no perder tiempo. Coger. Muy bien. ¿Quién fue el primer rey que ostentó el título de príncipe de Asturias? La Pelayo. ¿Fue príncipe de Asturias? ¿Sería? Pues Bueno, sí. vamos a decir, por decir que fue el primer rey, no lo creo, pero bueno, vamos a Ya, decirlo. y si no, ¿quién? Ya pensaremos. Si Pelayo. no, ¿quién? ¿Silo? Vamos a decir Pelayo. ¿O Alfonso II? ¿O Alfonso I? Claro, es que... No sé, bueno. Para no gastar más tiempo. Venga, va, sí. Pelayo. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cómo llamamos a la molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno? Ozono. Es ozono, ozono. Muy bien. Se llamaba José Manuel, le apodaban el Tarangu, pero ¿cómo se apellidaba este grande del ciclismo asturiano? Fernández. Venga. Fernández. No. ¿Cómo estaba el llano de Juan Rulfo? Sí. El llano de Juan Rulfo. Pues vacío, desierto, inmaculado. No sé, tiene que ser un adjetivo. Vamos a decir uno porque estamos en la... Vacío, nueva. venga. Vacío. No. Sombrío. ¿Qué periodista gijonés fue el pregonero de la Semana Grande de Gijón? Sin saber, Pablo, porque con la de veces que fuimos este año... Ay, ¿cómo se llama este hombre? Le gusta la mi marida. Pasamos y lo pensamos. Ojo cuando con el gastamos. tiempo, Venga, chicos. sí, Pasamos. Luis Venga. Fernández. No. Y luego pensamos. Se termina la primera ronda de preguntas, se han quedado poquitos segundos. La parte buena es que os han quedado 4, es decir, que si decís la 6 tal, la 8 tal, la 9 tal, la 10 botiquín o lo que sea, pues yo creo que os da tiempo, ¿de acuerdo? Bien aprovechado ese tiempo. Pensad ahora que tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Bueno, el título del rey, decimos un Alfonso. Un Alfonso. O Ramiro. Primero, que tenía Ramiro primero. tanta obra. No sé, que estaba Bueno. pensando, lo digo ahora. Oye, que eso, lo del Tarangu, chico. Mira que no lo leeríamos bien de veces, ¿eh? ¿Dónde vamos a poner el botiquín? No, ahí. Ahí. Yo creo que pondría el botiquín en el gijonés. Perdón, el otro. El periodista, Eloy Olaya, puede ser que es periodista deportivo, pero hay otro de Gijón que ahora mismo no me sale. No me sale. Ya. Y el primer rey. que Y el fue llano que decimos, dijimos vacío, decimos blanco, un Blanco. adjetivo. Llano blanco. Ya. ¿Cómo estaba el llano de Juan Rulfo? José Manuel García, José Manuel. Ya, es que... Nada, el llano- yo la 8 era el botiquín porque no.
Vale, sí, porque Y, no... mira, vamos a, qué fácil primero es decimos la 8, escribir. botiquín. ¿Y el rey vamos a decir Ramiro primero? Es que no sé si... ¿O vamos a un Alfonso? O un Alfonso. Y después el llano blanco. Y después el loyo laya. Bueno, vale. Vamos por ahí. Vamos así. A ver lo que tal. 3, 2, Manuel. 1. Se termina el tiempo de deliberación. Xaldinos, 15 segundos, ¿vale? Vale. Aquí rapidín. Y eso, Venga. tenéis botiquín. La respuesta tiene que ser botiquín, no vale con un fallo, ¿vale? Sí. Que sea sustituido, Vale, sino la correcto, respuesta correcto. botiquín. Pues, vuestro tiempo empieza ya. La 8, botiquín. Más. El rey, Ramiro primero. Ramiro primero. ¡No! Alfonso II. No, Enrique III, Enrique de Castilla. Ah, vale. Bueno. Bah. Casi que me quedo más a gusto. Hombre, sí, que Sí, porque no fallar lo hubiera y que sea la valorado. otra opción, Sí, eso sí, da sí. mucha rabia, pero bueno. ¿Cómo estaba el llano de Juan Rulfo? El llano en llamas. Uy, En llamas. Llamas. Obra no, de Juan Rulfo. No lo saqué. ¿Qué periodista gijonés fue el pregonero de la Semana Grande de Gijón, José Ángel Abad? No, pues no era el que pensaba yo. Y el apellido del Tarangu, José Manuel Fuente. Ay, Ay, la fuente, madre. sí. José Manuel Fuente, ¿verdad? ¿A qué hora os suena? que sí. Mitiquísimo Sí, el Tarangu. sí, Y además sí, sabéis que tenemos sí. el inmenso honor de que la familia del Tarangu es como súper fan del Picu. Ah, sí. Y sí, nos siguen un montón Pues y que nos hace perdone, muchísima que ilusión. nos Perdone. perdone. Pero esto ha sido un Porque desliz, lo hemos porque la verdad leído 1000 veces. ¿a que sí? Claro. Y ahí además en el Picu también ha Buena salido 1.000.000 de veces. En juego 9.500 euros y tenemos aquí a Lolo y a Erika. ¿Quién va a ser el portavoz de los dos? Voy a ser yo. Erika. Venga, pues os deseo toda la suerte del mundo. Ya sabéis cómo funciona. Cualquier duda me preguntáis. Vale. 10 preguntas. Si las acertáis todas a la primera, perfecto. No habrá ni siquiera segunda ronda. Si no, ya sabéis que hay una segunda ronda. Y si acertáis todas, pues pasaremos a la pregunta cumbre. ¿De acuerdo? Muy Perfecto. bien. Además, vais bien armados con botiquín y cantimplora, pero bueno, para la segunda ronda. Pues vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Pi y donde está Espinareu. Empieza por Piloña. Piloña. Muy bien. Si Xurde da la caiconada, ¿qué le pasa? Si Xurde da la caiconada. Tropieza, cae. Sí, da un cabezazo. Sí, se tropieza, se cae. Muy bien. ¿Qué concejo de Asturias es famoso por sus kiwis? Bravo. No, Eh, Bravia. todo el barco, Soto el barco. Soto el barco. No. va a ser Pravia. Puede ser un cuerno, un palo de bandera y si le añades una H, una preposición. Un asta. 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 Muy bien. ¿De qué frutos son variedades asturianas la pelona, la rapuca y la vaquera, entre otras? Pelona, Nectarina será o de esto así. manzana no. No, Digo, tarina. Bueno, di, nectarina. No. Ah, ¿Qué ya premio sé. Princesa ganó Leonardo Padura en 2015? Yo esta no la sé. Padura. Con las artes o algo así. De las artes. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué sistema del cuerpo se encarga de regular la producción de hormonas? El endocrino. Endocrino. ¿No? El sistema endocrino. Muy bien. ¿Dónde se situaba el antiguo monasterio de Santa María de la Pedo? Apedo. Santa María de la Pedo. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se situaba ¿Dónde se el situaba? antiguo monasterio de Santa María de la Pedo? Vamos a decir una cosa cualquiera. ¿Dónde? En Pimiango. En Pimiango. ¿Qué país ganó la última Copa Davis? Italia. Italia. Muy bien. ¿Qué ex concursante del Picu fue nombrada Mujer Rural del Oriente 2024? Y hay una pista aquí, la suelen llamar por su segundo apellido, que es el nombre de una antigua medida de capacidad. Vale. Sin idea. No. Y voy a pensar en medidas de capacidad. Igual es más fácil. Es Litro no, que... litrona. Antigua. Antigua. Vamos a decir una cualquiera. Panega. Fanega. Fanega. No. Se termina Hay la que primera darle ronda de una vuelta. preguntas. Quedan 38 segundos para la segunda. Pero antes tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. Vale. La de los kiwis yo creo que es grau. No, grau no, Pravia. Esto pravia, madre. Claro. Eso, pravia. El fruto será el arándano. Arándano. Pelona, rapuca y vaquera, no sé. Puede ser. El premio princesa no tengo ni idea.
Ponemos ¿El botiquín ahí? botiquín. Sí, Vale. porque no vamos a dar con ello. El antiguo monasterio. Bien, eso. No me suena de nada. No. Ni idea. ¿Y la otra? ¿Y qué es concursante del fue Picu? nombrada mujer, ¿verdad? ¿Y qué medidas de capacidad antiguas existen? ¿Es antigua la medida de capacidad? O sea, su apellido es igual, es un sinónimo, o sea, igual que una medida de capacidad antigua. Ah. Ay, Una lechera, ¿no? 4, 3, lechera. 2, 1. Se termina el tiempo de liberación. Vamos con esa segunda ronda. Vale, Pensad en la cantimplora, sí, en alguna en la que haya posibilidades. más opciones Hmm. y en el botiquín en una en la que estéis verdaderamente perdidos. Es el mejor consejo que os puedo dar. Vale, Pues eso, 38 segundos que empiezan ya. Las 6, el botiquín. La 6 botiquín, sí. Vale, Más. La 3 Pravia. Pravia. Muy bien. La 5 arándanos. Decimos hablando, ¿no? Arándanos. No, usad la cantimplora. ¿De qué frutos son variedades asturianas la pelona, la rapuca y la vaquera, entre otras? La castaña. Muy bien. La castaña. Más. Quedan 2, nada más. Vale, la cantimplora la podemos usar. Bueno, vale. Cantimplora ya la habéis usado. está. Vale, Respuesta de la 8, la 10. La 10. venga, la 10, la lechera. ¡No! Es Copín. Copín, vale. Sonia Estrada, Copín. Y Vale. por Copín la conocemos nosotros y la queremos. Claro, bueno, la Copín, queremos. vale. La queremos. Si se cambia el nombre, te vamos a seguir queriendo. Copín, te amamos. Estuvo con nosotros en los especiales de Navidad. Que me perdone que- Copín. Por... No te preocupes porque ella está maravillosa, que no te lo va a tener en cuenta y dirá, y todavía nos llamará por teléfono, pero ay, ¿cómo les hacéis esa pregunta, hombre? Que seguro que no. Pobres, tal. Es maravillosa. Copín, te amamos, te queremos muchísimo, ya lo sabes. Te mandamos un beso enorme y te mereces todos los laureles que te puedan caer del mundo, vamos. ¿Y el monasterio? Y Belmonte de Miranda. Belmonte de joder. Miranda, sí. Que por cierto, ¿qué premio Podíamos- Princesa ganó Leonardo Padura en 2015? El de las letras. Vale. Escritor. Podríamos haber dicho un premio al azar, o sea, otro, pero bueno. Pero no. Aún así, oye, primer intento de subir el pico, quedarse a 2. Me Bueno. parece, de verdad, Está bastante bien. súper, súper digno. Además era difícil, Sí, teóricamente, ¿no? sí, bueno, a mí sí que me parecía, bueno, que tenía ahí su complicación. Lo habéis hecho espectacular, chicos, muy bien, muy bien. Gracias. Mañana más, hasta mañana. En juego, 9.650 euros y tenemos aquí, después de un esfuerzo enorme, a Erika y a Lolo. Ya sabéis cómo funciona, ya sois hasta veteranos en esto del pico, se puede considerar. Pues sí. ¿Quién va a ser el portavoz? Venga, sigo Erika. siendo yo hoy. Venga, pues Erika, portavoz. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo del occidente que empieza por B y que limita con Castropol. Vegadeo, ¿no? Por. No, por B. Por B. VE. Vegadeo, yo diría. Ese es V. Ah, con V. Ah, sí. Vegadeo. Muy bien. Xixurdes, como una mustadiella, ¿cómo es? Como ye. Es pequeñín. Pequeñín. Poca cosa. Poca cosa. Bailarín. Respuesta, esta es la respuesta, ¿no? Sí, poca cosa. No. Vale. ¿Cómo se llama la calle más comercial de Oviedo? Uría. Uría. Sí, hay Uría. Uría. Puede ser un instrumento musical y si lo dices 2 veces, en italiano significa despacio. Piano. 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 Muy bien. ¿Con qué respira el pichín? Con agallas. Con las branquias. Con Las blancas. las branquias. Muy bien. ¿En qué concejo está la casa natal de Armando Palacio Valdés? Por la Viana. En Pola Laviana. No. Ah. Concejo. Vale. Concejo. Vale. ¿Cómo se llama el cuadrilátero que posee solo un par de lados paralelos? Esta es la preguntina de ciencia. Solo. Un rectángulo. Un par de lados. Sí. No, paralelo, solo un par. Solo ¿cómo se llama? El cuadrilátero que posee solo Un triángulo. No. Bueno, No. madre mía.
¿Qué carrera de montaña que se realiza en Peñamea es la más veterana del Valle del Nalón? La Quebrapates. Muy bien. ¿Qué país africano tiene 3 capitales? El africano tiene 3 capitales. Sudáfrica. Sí, esa. Sudáfrica. Muy bien. ¿Qué filósofa y escritora española obtuvo el primer Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1981? En el 81. Buah, ni cualquiera. Filósofa y escritora. Paso. Ok. Se termina la primera ronda de preguntas. Quedan 38 segundos para la segunda y solamente han quedado 4 preguntinas. Venga, va, que alguna más va a salir, ya veréis. Ahora que comience el minuto de deliberación. Vale, la 6. ¿En qué concejo está la casa natal de Armando? Dijimos Pola la Viana y no era. No hay el concejo. Es en el concejo. El concejo igual de Pola la Viana. Pola la Viana, no y el Langre, ¿no? No. ¿La Viana? La Viana Seques. No. No sé el concejo cuál es. Estoy ahora despistado. A ver, el sur de que está, no sé, está como una Como una mustadiella. Está como una regadera. Es como una mustadiella. Sí, una mustia, no sé, yo diría, no, antes dijimos pequeñín, ¿no? Escurridizo, no, tiene como una mustadiella. Como una regadera. Pero es como, no está, sino es como. El cuadrilátero, es que estoy obcecada. Se llama cuadrilátero, el rectángulo. Se termina el tiempo de deliberación. Y el rectángulo. Vamos ahora, 38 segundos tenéis para la segunda ronda. Venga, tranquilidad, despacito, buena letra. Y vuestro tiempo empieza ya. La 7. La 7, un rectángulo. ¡No! Tienen los 4 lados paralelos, pero es que yo ahora mismo estoy... Trapecio. Vale. Un trapecio tiene 2. Claro. Tiene un par. Claro, el trapecio Claro. tiene 2. Un par de lados, sí, Claro. 2 de sus lados son paralelos, los otros 2 no. Ah, ya. ¿En qué concejo está la casa natal de Armando Palacio Valdés? En La Viana. En la Viana. Viana. Sí, claro, por eso hacía yo el matiz de Claro, concejo. La capital. La localidad, claro. Luego, si xurde, ye como una mustadiella, como ye, pues una persona muy viva, muy listo, muy... No, todo Vale. lo contrario. Como una ardilla, como cuando dices listo como una ardilla, vale. ¿Y qué filósofa y escritora española obtuvo el primer premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 81? Fue María Zambrano. Vale, no lo hubiera acertado. Me suena. 9.800 euros en juego. Pepi y Pablo están aquí por tercera vez esta semana con Botiquín y con Cantimplora. Toda la suerte del mundo, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Portavoz Pablo, como siempre, misma Sí. fórmula. Venga, pues. Tiempo. Es un concejo que empieza por Mor y donde está el Monsacro. Morcín. Si el niño de Xurde ye tarambicu, como ye. Muy travieso. Sí, Pega. sí, pega travieso. Muy travieso. Sí. ¿Qué teatro de Oviedo tiene nombre de instrumento musical? Filarmónica. ¿Eh? Teatro Filarmónica. Filarmónica, sí. Filarmónica. Muy bien. Puede ser un color o una fruta con vitamina C. Naranja. Sí. ¿No, Pablo? Un color, sí, claro. Sí. Naranja. ¿Cómo se llama la calle más comercial y peatonal de Gijón con nombre de espectáculo taurino? Corrida. Calle correcto. Calle corrida. Muy bien. ¿Qué manjar gastronómico se conoce en algunas zonas de Asturias como el arcín? Tengo una idea, Pablo. Arcín. Me suena a Asturcilla. Mira lo que te dejo, que no tiene que ver. Di algo. Lo que se te ocurra. Manjar gastronómico. No sé, un tipo de embutido. El marisco. Algo así. Bueno, no Venga, sé. marisco. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué células de la sangre de los vertebrados son cruciales para la coagulación? José Mateo. Las plaquetas. Plaquetas, ¿no? Plaquetas. ¿Qué cantante asturiano obtuvo el primer premio Delfos de música y deporte a su trayectoria profesional? Víctor Manuel. Me suena a otra cosa. Sí, vamos a decir Víctor Manuel. Víctor Manuel. No. ¿Cuántos premios Goya tiene Luis Zaera? Uy, Luis Zaera, yo creo que tiene. Es el de las ¿Y el de las bestas. bestas? Pues yo diría uno. Sí.
¿Uno o No, dos? no conozco más. Si no es uno, después decimos dos. Venga, pues uno. Uno. No. La asturiana Toña Is es la entrenadora de fútbol femenino de la selección ¿de qué país? De fútbol. ¿Y cómo me suena? Una... Decimos Portugal. ¿no? Venga. Portugal. No. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 55 segundos para la segunda, os han quedado 4. Pero venga, podéis, claro que podéis. Ahora que comience el minuto de deliberación. Bueno. Bueno, A ver, hoy ya tendrá que ser dos. ¿Más de dos? no sé. Tenemos cantimplora, si no son dos, decimos tres, pero... Bueno, sí, no, vamos a decir porque dos. Esta era es una dos. cosa. El... Vale. ¿Y la asturiana se te vino a la cabeza? ¿Quién de... No. No se me viene. ¿La selección de qué país? Asturiana. Inglaterra, tenéis. Francia, no estoy seguro. Bueno, ¿esa dejaremos la cantimplora para ahí? Sí, puede ser. Vale. ¿El cantante? El cantante no será Rodrigo Cuevas. Después de música y deporte. Música y deporte. Sí, vamos a decir Rodrigo Cuevas. Si no es Víctor Manuel. Bueno, también tenemos Melendi. Sí, pero últimamente de premios y tal. Bueno. Más. Vale. Y el Arcín. No tengo ni idea de lo que es el Arcín. Que es el Arcín, que es el Arcín. El manjar gastronómico se conoce en algunas zonas de Asturias como el Arcín. Piensa en... Como no sea una morcilla, un 3, 2, tosco, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con la segunda ronda. Tenéis botiquín y cantimplora. Cantimplora os permite dar otra respuesta en caso de fallo, suman 20 segundos. Y el botiquín, si queréis usarlo, la respuesta tiene que ser botiquín. Venga, Xaldos, a por ello. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Cuántos premios Goya? Decimos dos. Venga. Venga. En la 9, 2. Sí. Cantante asturiano, decimos... sí, Rodrigo Cuevas. En la 8, Rodrigo Cuevas. No, usad la cantimplora. Melendi. Cantimplora. Melendi. Os recuerdo que podéis usar también botiquín y cantimplora en la misma, ¿eh? Es igual. Seremos ahí... bueno. No, vamos a decir Melendi. Sí. En la 8, Melendi. No. Tipo prendes. ¡Ay! Es mi vecino. Bueno, no me lo va a perdonar. Que digo, yo pensaba, bueno, casi por cercanía. Además, de verdad. Igual a Pepi se le ilumina la bombilla. Ay, qué pena. Qué pena. Ya, bueno. Ahí estábamos, ¿eh? Sí. Nos quedamos a... La asturiana Toña Is entrena a la selección femenina de Panamá. Panamá, no lo voy a sacar. Y Larcín es el Oriciu. Ah, el Oriciu.